Algo pasó. Ya, ahí sí. Entonces, esta primera clase es una clase introductoria. Vamos a hablar principalmente de definiciones y a recordar cuáles son los entes responsables de todo lo que tiene que ver con la legislación y fiscalización asociada a la producción de alimentos. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, prendan su micrófono e interrumpan la clase, que de eso se trata. Vamos a ver si pasa. Bien. Ya. Bueno, acá están los contenidos, esto lo pongo en las diapos para que tengan una idea cuando la están viendo solo, más que otra cosa. Ya, entonces la primera definición que se la debe saber de memoria es la de un alimento. Es importante recordarla eh, porque hay un montón de cosas que están en el límite de la definición y últimamente han aparecido muchas sustancias o suplementos alimenticios o cuando alguien hace un nuevo producto es importante si cae dentro de la categoría, dependiendo de su aplicación. Entonces, toda sustancia elaborada, semi-elaborada o bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle, cualquier otra sustancia que se utilice en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos. Pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni la sustancia utilizada solamente como medicamento. ¿Ya? Esta es una definición del Códex Alimentario, y bueno, ustedes ya saben que el Códex Alimentario es el organismo que marca las normas y directrices, y vamos a ver cómo fue constituido y la importancia que jugó el Códex Alimentario en el momento en que, post Segunda Guerra Mundial, todo el mundo empezó a ser ya más bien un mundo globalizado y conectado y donde los alimentos podían moverse desde un lugar a otro. ¿Ya? Bueno. Ya. En función de, sabiendo ya que es un alimento, y que como les digo, también es hay una definición más intuitiva, uno sabe más o menos, y ustedes llevan 3 años estudiando esto, así que lo saben, existen algunas desviaciones o algunas clasificaciones de los alimentos en función de su interacción con el consumidor. Y así es como vamos a definir estos 4 tipos de alimentos. El primero es el inocuo, que como su nombre lo dice, es aquel que no produce daño a quien lo consuma. Aquí en la definición dice que reúne las condiciones que garantiza que no va a producir ningún daño cuando sea preparado y consumido. En estricto rigor, todas las industrias de los alimentos tienen como por norma producir un alimento inocuo, ¿ya? Lo que sí puede ocurrir es que hayan desviaciones de esto de forma no intencional, ¿ya? Hay una responsabilidad ética súper grande en dedicarse a la industria de los alimentos, por eso... Bueno, lo primero que vamos a ver es el alimento alterado. Ya. Esa es la grabación, perdón. Entonces, súper importante que las personas que trabajan en la industria de los alimentos tengan súper claro que esto va a llegar a personas que se van a alimentar de él y lo que buscan es precisamente eso, buscar nutrientes y no recibir a través de este alimento una infección o un compuesto químico que a largo plazo le pueda producir daño. Ya. Dentro de estas desviaciones, la primera que vamos a mencionar es un alimento alterado, que es aquel que por causa no provocada deliberadamente, es decir, hay un error involuntario, sufre variaciones en sus características organolépticas. ¿Ya? Al ser en sus propiedades organolépticas, habitualmente el consumidor puede percibirlas en el momento de su consumo, ya sea por un aroma, por un sabor raro o un aspecto. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la fruta cuando ya lleva mucho tiempo en condiciones de almacenaje a temperatura ambiente, por ejemplo, o incluso dentro del refrigerador, comienza a ablandarse, y esto es debido a que pierde su consistencia, ¿ya? Eso no quiere decir que esta manzana no esté buena, si no tiene hongos no pasa nada, o sea, no
no está infectada por un microorganismo. Pero sí en su nivel de maduración hace que pierda la textura y esto hace que sea un alimento poco agradable y no dan ganas de consumirlo, la verdad. En el caso del pan pasa lo mismo, por ejemplo, ahora que se usa mucho el pan de molde, luego de unos días comienza a llenarse de hongos y esto es súper normal que ocurra. Son hongos que están en el ambiente, la mayoría de ellos son inocuos, no todos, pero la mayoría son inocuos. Pues la verdad es que comerse una rebanada de pan medio peludito no es nada de agradable, ¿ya? Vamos a Como les dije, son alteraciones que no producen daño en el consumidor y que afectan las propiedades organolépticas. Por otro lado, un alimento contaminado, esto sí también ocurre en forma accidental y tiene que ver aquí con un descuido, ya sea en la cadena productiva o de distribución o cuando se almacenan los alimentos. Y aquí hay una infinidad de ejemplos, o sea, desde, no sé, la contaminación con listeria de cualquier alimento, con salmonela, aquí se mencionan las dioxinas, no sé, hay muchísimos ejemplos de contaminantes. ¿Algunos que se le ocurra a ustedes? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un contaminante de alimento? Ok, bueno, puede ser, por ejemplo, el cloro cuando se ocupa en concentraciones muy altas, que se utiliza ya sea para desinfectar superficie o utensilios. Eh, También puede haber una contaminación con un implemento, con algo físico, con un tornillo, con, con una uña, con ese tipo de. Profe, y con los insectos como la mosca, Claro, ¿también cuenta? también es una contaminación. Por eso eh, se ha levantado mucho la industria de los envases, debido a que pone una barrera entre el alimento y el ambiente. Pero claro, si una mosca cae dentro de tu alimento es una contaminación y puede traer no solamente consecuencias estéticas, sino que también consecuencias para la salud del consumidor. Eh, Profe, ¿y la contaminación cruzada? La contaminación cruzada hace más bien sentido en la manipulación de alimentos que en la industria también ocurre contaminación cruzada, pero se hacen cargo de eso. De todas maneras, lo que vamos a ver hacia más adelante en el curso es que la contaminación cruzada ocurre simplemente porque, no sé, yo pongo una carcasa de pollo sobre una superficie y ese pollo si tenía salmonela, después pongo el siguiente para desplumar o cualquier cosa, o para cortarlo. Bueno, no se hace en superficie por lo mismo, pero imaginemos esa situación, se contaminan los dos, porque los microorganismos quedan ahí. Eh, es un tipo de contaminación, pero en la industria se evitan esos procesos debido a que se conoce dónde están los puntos de riesgo y se hacen procedimientos para evitar ese paso o evitar que ocurra la contaminación cruzada. Por ejemplo, lavando cada vez una superficie. Donde es más común la contaminación cruzada y es más difícil de manejar es en la manipulación de alimentos. Cuando uno va a un restaurante o cuando uno mismo manipula sus alimentos en la casa, muchas veces, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué almorzaron hoy día? Demos un ejemplo. No sé, por ejemplo, yo comí carne con puré. Ya. ¿Y ensalada? ¿Consumió ensalada, jugo? Sí, Lo que ocurre es precisamente eso, cuando usted aún no almuerza, Francisca. Bueno, o desayuno, también puede ser desayuno. Lo que ocurre, por ejemplo, si usted comió lechuga, voy a picar la carne y tomo la tabla y pongo la lechuga encima y después la lavo. En ese momento usted usó la misma superficie para apoyar todo alimento. Uno se va a consumir cocido, cualquier contaminación que tenga se va a eliminar en el proceso de cocción, pero la lechuga no la va a cocer y por lo tanto en ese momento se produce una contaminación cruzada.
Ya, la tabla es un poco evidente, uno no va a ocupar la misma tabla o le va a echar una enjuagadita, ¿ya? Los microorganismos con una enjuagadita no siempre se van, todo depende de la cantidad de microorganismos. Pero el cuchillo puede ser que a veces pase de un uso a otro porque, no sé, tiene solo un cuchillo bueno, porque está ahí encima, porque está haciendo varias cosas a la vez. Otra cosa que es común es que uno a veces está tomando jugo, agua o vino mientras cocina y tiene su taza ahí al lado de donde manipula los alimentos y por ejemplo en la carne, los jugos de las carnes pueden saltar mientras lo está lavando o haciendo alguna manipulación y eso puede caer en la copa o en el vaso y de esa manera se produce una inoculación al manipulador de alimentos. Las manos, el lavado de manos entre etapas o entre manipulación de alimentos también es importante si no se produce contaminación cruzada. ¿Ya? Pero hablando así de la industria, esto se conoce, se sabe de la contaminación de alimentos, hay cosas que son fáciles de solucionar y hay cosas que son más difíciles, como por ejemplo las sustancias químicas o radioactivas. Primero son difíciles de monitorear. Segundo, eh, las tecnologías para su detección van cambiando y van cambiando los límites de detección. Y tercero, las industrias antes estaban como en las afueras, aislados de la población, ahora están más cerca de la actividad humana, entonces a veces se contaminan, voy a inventar un caso extremo. Ayer vi una noticia donde había una mina de cal muy cerca de unas casas. Imagínense esa situación, pero con una empresa de alimentos, que la mina de cal levanta cal, el polvo en suspensión y llega a esta industria. Esta industria va a empezar a tener este polvo en alguno de sus alimentos. Si hay un incendio, por ejemplo, un incendio cercano y restos de cenizas caen en las matrices alimentarias. Ese tipo de contaminación son visuales, los pueden ver, pero hay compuestos químicos que no se pueden ver y ahí tienen que pasar por ciertos requerimientos legislativos que te piden y que tienes que monitorear en tu cadena productora y asegurarte de que no estén presentes, como por ejemplo las dioxinas. Las dioxinas se dan, es un compuesto que se produce principalmente, aquí está resumido, por la quema de derivados de petróleo, entonces incluyendo plástico. Entonces lo que ocurre es que se producen estas sustancias que son volátiles y son tóxicas, se acumulan en el hígado y pueden llegar directamente al ser humano o como bien está representado aquí, contaminar agua o pastizales y de esa manera contaminar directamente, por ejemplo, cultivo de hortalizas, o bien llegar al animal, el animal lo consume y se empieza a acumular en su sistema. Igual como se acumula en nosotros, también se acumula en los animales y al final de una u otra manera esto va a llegar al consumidor. Entonces, esta quema, la combustión, cuando no es absoluta, empieza a producir distintos tipos de materiales, entre ellos la dioxina, sobre todo si está contaminado con algún producto plástico, ahí aumenta más la cantidad de este compuesto. ¿Alguna pregunta de esto? Otro tipo de contaminación, por ejemplo, cuando quedan restos de huesos o metales. De hecho, hay análisis donde algún semestre participé en una tesis de un compañero de ustedes donde una empresa que hacía paté analizaba la presencia de restos de huesos en su producto, porque habían cambiado la forma de moler las materias primas. Entonces querían evaluar cómo hacer un análisis que no fuera tan caro para ver los restos de huesos, porque un consumidor que se rompa un diente o se produzca una herida en la boca no es lo que busca una empresa responsable. Hace unos años atrás habían casos donde en Coca-Cola encontraron un tornillo dentro de la botella, etc. Son cosas que en una empresa muy grande es muy fácil que ocurran, y en una manipulación de alimentos de una empresa pequeña también pueden ocurrir, a pesar de que tú puedes observar más en la manipulación de los alimentos, puede ser que las maquinarias tengan mayor cantidad de años, necesiten mayor mantención, y de eso hay que preocuparse, ¿ya? Siguiendo. Luego tenemos un alimento. Ya. Y el último que vamos a ver, y el que vamos a trabajar en el taller, no esta semana que viene, sino la subsiguiente, son los alimentos adulterados.
estos son los más graves, por así decirlo, porque aquí si hay una forma premeditada de manipulación del alimento. Y aquí esto puede cumplir dos roles, o sea, dos funciones de búsqueda, pero lo que suele ocurrir es que se busca aumentar las ganancias. Entonces tú reemplazas algunos de los componentes que tienes por algo más barato y de esa manera se cunde el producto final. ¿Conocen algún ejemplo? ¿Nadie conoce? De la leche, cuando le agregaban para que como que rindiera más, le agregaban agua, creo. Ya, no, Hubo un fraude. yo no he escuchado eso. Lo que sí ocurrió hace poco, bueno, ya no tan poco, ya hace como 5 años, es esta controversia que hubo con Column, que tiene que ver con la leche líquida, que la leche, que una leche es reconstituida y otra no. Entonces, el eslogan de Column, basada en su origen, hace sentido con eso. Y todo, no sé si de eso, a eso se refiere. Sí, sí, ¿Sí? no sabía cómo decirlo, sí. Ya, Había otro profe también que era con Soprole, que habían hecho un estudio, no sé, pues comprando una leche Soprole eh, en, qué sé yo, como entre comillas, normal y ya, una más pituca. ya, Y, por ejemplo, la de la comuna más normal tenía más agua que, que la del otro sector. ya. Yo, yo Entonces eso no, también era... yo no he escuchado eso, no lo he visto, pero si tú le pones agua a una leche, claro que es una adulteración. Eso es un buen ejemplo de un alimento adulterado. Ahora, lo que yo había escuchado, que si es el mismo caso, es distinto, no es agua. Lo que ocurre es que el Column es una cooperativa, en realidad es una empresa que recibe la leche de pequeños productores y se las paga al precio que ellos negocien con la empresa, ¿ya? Y ellos toman esta leche, que la sacan en la mañana, la llevan a la distribuidora o sea, a la empresa la pasteuriza, la envasa, la distribuye, etc. En el caso de Soprole, eh, un ejemplo, Soprole, pero hay otras empresas que hacen lo mismo, la producción no es en Chile, es en países que tienen muchos bovinos lecheros, como por ejemplo Holanda, eh, Brasil, Argentina, etc. O sea, sí, Brasil y Argentina. Entonces, lo que ellos traen la leche de otro lugar, pero no la traen líquida porque la traen en barco. Entonces pesa mucho y se contamina. Entonces hacen polvo de leche y traen la leche en polvo. Y una vez llegada a Chile, por ejemplo, a Soprole Chile, ellos lo que hacen es una reconstitución de la leche. La vuelven a hacer líquida. Entonces, la leche que se vendía en esos momentos era leche reconstituida. Eso quiere decir que tomaron la leche en polvo, le echaron agua y hicieron una nueva leche. El problema surgió porque una página de padres de hijos celíacos eh, recomendó solamente el consumo de leche Column, porque al no ser reconstituida, ellos se aseguran de que no tenga gluten. Ahora, ¿cómo llega el gluten a la leche? ¿A alguien se le ocurre cómo llega el gluten a la leche líquida? ¿Cómo, profe? ¿Cómo llega el gluten a la leche líquida? Porque los celíacos son alérgicos al gluten. La leche Column es basada en su origen, como dice su eslogan, y la leche Soprole no, y es reconstituida en destino. Eh, eh, Dale, Paula. no sé si será, pero quizás por las trazas. No es por las trazas, es porque usan derivados del trigo como espesante. Entonces, ¿usted se ha hecho una leche en polvo en su casa? ¿Han probado hacer una? Nunca queda con la misma consistencia que una leche líquida. Una leche líquida es mucho más espesa,
De hecho, su aspecto es distinto, color distinto, y el sabor también, pero bueno, ya uno concede el sabor porque sabe que está comprando una leche en polvo. Pero la leche reconstituida compite con leche no reconstituida, natural, entonces tienen que tener características organolépticas similares. Entonces, parte de los procesos de reconstitución agregaban derivados del trigo para espesar la leche reconstituida. Es más barato, aquí en Chile se produce harto trigo, y lo que hacía era que no estaba en cantidades trazas, sino que simplemente contenía gluten y por lo tanto generaba alergia en las personas celíacas. Y ese estudio, esa página y ese revuelo empezó desde un comentario en una página web a crecer. Aparecieron unos videos donde se hacía los análisis con colorimetría, donde se veía la presencia de gluten en distintas marcas de leche. Y esto fue un escándalo. Fue un escándalo porque se acusó a Colón de competencia desleal, hubo un tiempo que salió de la televisión algunos de sus propagandas, y Soprole cambió su rotulación. Ahora, si ustedes se fijan, el precio de la leche Colón respecto a la leche Soprole ahora es muy superior. Y eso es porque hay un grupo de personas que yo me cuento dentro de ellas que la prefieren, porque es un alimento menos procesado. Eh, pero a veces tan alto el precio que igual me compro una Soprole de vez en cuando. Pero yo no soy celíaca, pues las personas que tienen alergia alimentaria tienen que saber exactamente lo que comen. Entonces ahora los invito a ver las cajas de leche de vez en cuando las compren o cuando lleguen a su casa, y que arriba en la tapa dice si está reconstituida o no. Lo que tuvo que hacer Soprole para competir con Column fue generar parte de su producción en leche no reconstituida, o sea, envasada en origen. Deben comprarle a algunos productores, desconozco cómo lo hacen, pero así está funcionando. ¿Algún comentario? ¿Alguien sabe algo más que pueda aportar a este ejemplo de un alimento, no sé si es un alimento adulterado? Quizás sí, porque es vendida como leche fresca. Karen, ¿iba a decir algo? ¿Francisca? No, yo iba a preguntar si la leche reconstituida se considera como alimento adulterado, pero ya lo dijo, O sea, que no depende sabía. cómo lo vendas. Si tú lo vendes, por eso, porque parece que decía arriba de la caja en algún momento leche reconstituida. Entonces, al decir leche reconstituida, no es una adulteración. Porque al final están cumpliendo como con la norma de, de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvida la palabra, pero de poner que tiene otro proceso. Exacto, sí, mientras cumplan con eso no es adulterado. Ahora, si no lo nombran, claramente es un alimento adulterado, ¿ya? Porque están vendiendo leche fresca y en realidad es una bebida procesada. Ahora, el problema es que los consumidores no son personas que se suelen informar a profundidad. Entonces, ponían en una misma categoría dos productos que en realidad tienen un proceso diferente. Y ahí es donde viene como la gran controversia. Lo que vamos a ver ay, me tocó la garganta. En 2 semanas más este capítulo de Rotten, de la miel. ¿Profesora? ¿Sí? Dígame. Ah, no, disculpe, pensé que no se escuchaba, que he tenido problemas con mi audio. No, ¿puedo hacer como contar algo, aprovechando Obvio, eso? cuente nomás, Yo me cuente. acuerdo que cuando yo era chico, me mandaban una cajita de leche con chocolate, y era una marca súper calo, ¿Ya? pero resulta que era en general un poco más barata que, por ejemplo, que la leche Soprole, y tenía una textura diferente, yo recuerdo. ¿Ya? Entonces era más espesa. Y el tema es que un día me puse a buscar los ingredientes y resulta que, claro, era leche reconstituida, pero, digamos, no tenían problema para venderla porque decía bebida láctea, Claro. no leche directamente. Entonces, contenía mucho más ingredientes de por sí. Y por eso también era más espesa, tenía más espesante, supongo, y todo.
pero de por sí era bebida láctea. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, yo no sé si aún estarán vendiendo, pero recuerdo que el año pasado la marca Líder también vendía leche, el de litro, ¿Ya? pero también era una bebida láctea, porque también contenía espesantes y un par de ingredientes. Entonces eso como la abarataba los costos, pero yo me acuerdo que a veces traían leche y no sé, pues yo le decía, no sé, pues a alguien acá en la casa como, ¿puedes traer un litro de leche? Y decía, ya, y agarraba cualquiera y traía esa. Resulta que uno muchas veces como consumidor, o sea, si uno no está informado de eso, toma cualquier producto nomás que está como En ahí en la- el muestrario, no sé, claro, las repisas, eh, pero finalmente no hay, hay muchas diferencias entre cada producto. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, solo hay que tener algunas cosas súper claras. Probablemente estas empresas grandes cumplen con la ley, como dice Paula, o sea, ellos rotulan de manera adecuada. Lo que pasa es que el consumidor no siempre elige por sus preferencias de consumo, las ve todas iguales y piensa que todas son leche. Primero. Segundo, hay un tema Claro, económico súper claro, importante. la plata, no, totalmente de acuerdo. Sí. El origen, o sea, el problema económico es gigantesco. Como yo les digo, yo suelo comprar Column y ahora la diferencia era más de 400 pesos entre un litro de leche. Entonces dije, no, voy a comprar Soprole nomás. Y claro, es distinta. Ahora yo no sé si ustedes se acuerdan, probablemente no, porque son muy jóvenes, pero antiguamente se paseaba un carrito de soprole por los lugares donde eran más habitacionales, no con tanto tráfico, y traía leche fresca, leche en bolsa. Alguien, de hecho, volvió en algún momento la leche en bolsa a los supermercados, pero duró muy poquito. Yo me acuerdo porque mi hija es fanática de la leche en bolsa, porque no dura 2, 3 meses como la leche envasada en Tetra Pak, dura solamente una semana, pero tenía un sabor completamente diferente. Y esa era leche fresca, y esa se vendía como leche, eh, de hecho, antes se llamaba la leche normal, la leche larga vida, se llamaba la leche que estaba envasada en estas bolsas. Ah, No sé si... sí, yo me acuerdo, yo tomaba de esa, pero una que era como enchocolatada, una Soprole, Sí, 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 una que como era de de medio, metro creo. litro, sí, 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 hasta allá de Aunque Plaza aún, Soprole creo que aún tiene en el envase puesto larga vida. No, pero así era como se conocía antes, nada más. Ah, Ahora sí le ponen larga vida, porque en realidad es larga vida, pero era un producto distinto dentro de su oferta de producto. Ahora ya no, porque creo que no se sostiene ese negocio, porque duraba nada. Y, y nosotros teníamos un vecino lechero que pasaba con el carrito y sí, la leche esa era exquisita, pero es muy distinta. Y era una leche envasada inmediatamente en estas bolsas, que también fueron cambiando. Por principio era una bolsa normal, después era una bolsa con una capa de aluminio. Ustedes saben que ahora ya no se puede usar aluminio, se está eliminando el uso de aluminio y de alguna manera todo se va adaptando y la leche encaja. Es mucho más fácil distribuirla, dura mucho más. Dígame, ¿quiere decir? Sí. disculpe que la haya interrumpido. No, una consulta respecto al tema del el uso de aluminio. ¿Qué sucede con esto de los film de aluminio? Como, porque están los plásticos y los de aluminio. Yo una vez leí que no era bueno utilizarlo, en mi casa ocupan bastante, pero no sé si quedarán trazas del aluminio en los alimentos, hablando de eso, ¿Tú te o no refieres a tiene la nada que luz ver. foil? Sí. Ya, yo me estoy refiriendo a los envases multicapa, pero en general para el uso que uno le da en la casa da lo mismo. Uno no va a almacenar un año un alimento en una luza foil. Uno lo usa, por ejemplo, mi hija guarda el cilantro y esas cosas. 3 días dura más que si lo guardas así directo en el refrigerador. Eh, o de repente se te pierde la tapa de algo y le pones una luz a plazo, una luz a foil y no pasa nada. El problema de estos film, de todos, plásticos o metálicos, es que migran hacia el alimento. Ahora, están hechos de tal manera que su migración cae dentro de la categoría que pueden ser utilizados en alimentos. Así que no hay que consumirlos con susto, no hay problema en eso. Pero, por ejemplo, con la ley REP, los envases que tienen
una tonalidad metálica por dentro para evitar el paso de la luz y por lo tanto la oxidación lipídica, por ejemplo, las papas fritas, un ejemplo, las papas fritas. Hay envases que su cobertura de aluminio es muy gruesa, o la leche en polvo también tiene. Entonces, eso se tiene que cambiar porque por legislación ya están, no sé si obsoletos, pero se está presionando para, para sacarlo porque no son biodegradables, tiene que ver con eso, aunque su degradación es muy lenta. Lo que usted usa de alusa foil, le puedo asegurar, del plas no estoy tan segura, pero el foil estoy segura que no llega a los límites que se producen en la industria alimentaria de envases. O sea, es tan alta la cantidad que la contaminación que producen es salvaje. Pero no están diseñados de tal manera que tienen otra capa por el lado del alimento y por lo tanto evitan la migración de esos compuestos que podrían eventualmente contaminar y eso permite la duración del alimento y no hay problema en el consumo, por lo menos con las técnicas que se miden y los compuestos que se miden habitualmente, que esto está constantemente en modificación. Pero sí hay un problema medioambiental en estos momentos. Ahora, si podemos cambiarnos de la luz a foil a una tapita plástica o algo por el estilo, bienvenido, pero en la parrilla no se me ocurre por qué cambiarlo. No sé si eso responde a su pregunta, creo que es Matías. Es un alimento adulterado. Sí, profesora, sí. Ya. Gracias. Ya vayan pensando en alimentos adulterados, como yo les decía en el reportaje vamos a ver lo de la miel. Aquí en Chile también se adultera la miel, de hecho esa miel que cristaliza, la miel no debe cristalizar, la miel siempre debe estar líquida, puede estar muy espesa, pero siempre podría ser capaz usted de tomarla con una cuchara. Si está muy dura y se empieza a poner como un cristal blanco, eso es porque tiene sacarosa. Y eso es No, un... profe, también hay unas que son súper transparentes. Eso depende del tipo de flor. Por ejemplo, la polifloral es muy transparente y suele ser muy líquida, y la de ulmo es muy opaca. Mm. Eso. Pero hay unas que parecen sirup, de este como de maíz. Sí, yo desconozco si esas tienen alguna manipulación, porque yo rara vez compro miel envasada, con etiqueta, compro Mm. típica miel que venden afuera del metro. Entonces, desconozco si son otra cosa. Ahora están rotuladas como miel, pero esos envases te los venden así, o sea, el productor no hacen... Como suelen ser artesanales, yo creo que a lo más le echan agua, pero no creo que hagan algo mucho más sofisticado. El proceso de producción de miel es un rito, es súper místico, tiene un montón de pasos, hay toda una armonía que tú tienes que tener con el medio ambiente, súper choro porque tienes que poner las abejas en un lugar donde puedan polinizar, eh, tienes que ir y espantarlas para sacar la miel y después todo se recicla, entonces hay todo un cuento súper interesante, la gente que se dedica a producirlo, si tiene como toda esa afinidad con el trabajo que está haciendo, suele ser muy simple. No, no, no hay como decir, como unas grandes empresas que a veces tienen como intereses económicos súper fuertes. Pero bueno, es un alimento muy solicitado porque todo el mundo está optando por los alimentos menos procesados posibles y un azúcar de caña de azúcar es mucho más procesado que la miel. Y la demanda de miel es más alta que la producción, así que claramente hay adulteración. Pero, Profe, ¿Mm? yo tengo una tía que es apicultora ¿Ya? de allá del sur y me dice que la jalea real es súper difícil de conseguir, entonces, por ejemplo, hay un champú que dice que es con jalea real, pero como que ella encuentra que dice no sé de dónde sacarán tanta porque dice que ella como que nunca ha podido sacar de todas las producciones que ha hecho como una cantidad tan grande. Sí, en cosmética se usa, ahí sí que hay un montón de adulteración o mala propaganda de los compuestos. La jalea real, no sé si saben, pero es el alimento de la abeja reina y hay una por colmena, por lo tanto se produce muy poquita cantidad. Y sí,
se produce en niveles tan bajos que, y además que tú le quitas el alimento a la reina, entonces también tiene que haber un equilibrio, no puedes sacar toda la jalea real y que tu reina se muera. Siempre hay que cuidar a la reina, chiquillas. Entonces, es complicado su utilización, lo mismo que el polen. O sea, yo conocí una apicultora que utilizaba el polen, pero le daba pena porque decía que las abejas trabajaban tanto para obtener estos granitos de polen, y tú se los ibas quitando, y en el fondo ellos nunca iban a terminar su jornada porque eh, tú le ibas quitando parte de su trabajo. Eh, no sé qué tan así será, pero bueno, siempre tiene que haber un equilibrio en eso. O sea, si tú maltratas tu colmena, se te va a morir y no sirve de nada. Hay que buscar la sustentabilidad, el equilibrio que nos permita aprovechar, pero a la vez también mantener a esa comunidad viva. Lo que suele pasar en el invierno, cuando hay inviernos muy crudos, es que muchas de las abejas mueren. La colmena baja a una cantidad muy, muy disminuida de integrantes, y todos cuidando a la reina. Entonces, como no hay alimentos, si tú sacaste toda la miel y no hay alimento, y no hay jalea real, y no hay nada, no hay flores, no hay polen, por lo tanto no se puede producir, le ponen en glucosa o sacarosa para alimentarlas. Y también les ponen antibióticos. Y ahí de repente es cuando empiezan estas manipulaciones que son complicadas, porque esos restos quedan después en la miel. Lo otro que ahora está muy en boga respecto a la producción de miel es cuando se ponen las colmenas cerca de cultivos transgénicos y quedan restos de este polen transgénico. Acuérdense que yo les decía que eran estériles, pero no todas las plantas son estériles. O se producen polen y no producen el huevo, por así decirlo, el ovocito. Entonces, las abejas llevan este polen transgénico y quedan indicadores de estos genes transgénicos dentro de la miel, y ahora hay análisis donde se hace la búsqueda de la presencia de estos genes. Cuando se exporta miel, se hacen estos análisis. Así que la miel es todo un mundo, chiquillos, es todo un mundo, pero no es el único alimento adulterado, pueden haber muchos más. Y uno de los ejemplos que están puestos aquí, esto fue hace muchos años, es el aceite de colza, que es un aceite de consumo humano que se utiliza, bueno, ustedes saben que en España el consumo de aceite es altísimo, el pan con aceite es algo que se come todos los días. Eh, Habitualmente es con aceite de oliva, pero bueno, el aceite de oliva no es caro allá, pero igual tiene un precio más elevado. Y existen otros tipos de granos de los cuales se puede obtener aceite. Y lo que hizo en un pueblo muy cercano a Madrid, una empresa descritería que vendía aceite suelto, vendió un aceite mezclado con aceite de uso industrial para motores de aviones, que era mucho más barato, y de esa manera cundió el producto. Y como se vendía suelto, era súper difícil llegar al proveedor y qué sé yo, la distribución era como por pequeños productores que iban pueblo en pueblo. Y lo que ocurrió es que mucha gente murió y mucha gente quedó con daño neurológico. Y en estos dos links pueden ver reportajes que se han hecho de todavía las consecuencias que se viven de ese consumo que se extendió por cerca de un mes. Hasta el primer caso de muerte, la gente siguió consumiendo ese aceite, a pesar de que, por ejemplo, veían que se ponía azul, veían que manchaba las ollas, pero bueno, era la necesidad de comprar un aceite barato. Además que nadie pasa por la cabeza que te van a vender veneno embotellado. Pero bueno, para que vean lo lejos que puede llegar. ¿Alguien ha visto Cosmos? Una serie que hay de ciencia, que ahora hay un remake, que bueno, en realidad yo he visto más ese que el anterior. Bueno, ahí hay un capítulo donde se habla de un tipo que adulteraba el vino. Un país productor de vino generó una cosecha muy, muy buena y un vino muy dulce, y al año siguiente la producción no estuvo tan buena, entonces los tipos contrataron a un bioquímico para que buscara un producto que agregarle al vino y que quedara tan bueno como el de la cosecha anterior, y le agregaron refrigerante. El refrigerante que usan los refrigeradores se lo agregaron al vino,
y bueno, lo pillaron, lo condenaron, todo lo que significa esto, pero el vino se vendió. No había reportado ningún caso, nada, pero en realidad es súper difícil saber cuáles eran las consecuencias. eh, a lo mejor no fue tan masivo, eh, o a lo mejor no se consume tanto vino como azúcar y por lo tanto, bueno, no estoy segura. Las consecuencias son menores, pero para que vean que hay un montón de casos en donde la parte ética flaquea por sobre los intereses económicos. Se me fue toda la hora, chiquillos. Y el último definición, un alimento nocivo, se refiere principalmente a alimentos que puedan causar daño y esto habitualmente a un tipo especial de la población. Puede ser, por ejemplo, a los bebés o a las embarazadas o a los alérgicos, a los que sufren alergia alimenticia. En el último tiempo las alergias alimenticias han aumentado muchísimo. Y esto se relaciona con nuestros cambios en los hábitos alimenticios por la preferencia de alimentos procesados, y eso nos hace susceptibles a consumir otras moléculas que antes no consumíamos, y nuestro cuerpo reacciona ante esas nuevas moléculas, y eso genera una alergia. La intolerancia a la lactosa no es una alergia, eso es una intolerancia, como su nombre lo dice, y se debe a que tenemos una incapacidad de procesar la lactosa y por lo tanto nos produce los microorganismos que están en el intestino, comienzan a utilizarla y esto produce un montón de liberación de gas y malestar general. A ver qué más decirle de esto. Bueno, los celíacos es un ejemplo muy común de un alimento nocivo. Para ellos son nocivos, incluso puede generar graves complicaciones de salud el consumir algo que tenga gluten. Entonces, la rotulación de los alimentos es súper relevante. Vamos a ver qué viene después. Ya, esto lo vamos a dejar para la próxima semana para generar un poquito de discusión, que yo creo que es lo importante, el café. Yo del café no he escuchado, Francisca. No sé si alguien ha escuchado algo de la adulteración del café. Yo no he escuchado el café instantáneo, no es café. Eso sí. Es seguro, pero el café de grano, otro café, no sé a qué se refiere, ¿sabe algo más, Francisca? No, profe, solo lo había escuchado, por eso preguntaba. Ya, igual hay que tener cuidado porque a veces también son rumores o son, no sé, yo creo que lo más importante es ser un consumidor bien informado, tener certeza de lo que uno quiere comer y, y saber cuál es el origen de esos alimentos. Lo que yo siempre les decía era que eh, mucha gente que consume productos en base a soya no sabe que mucha de la soya que consumimos es transgénica. Entonces, como que sus principios, su motivación a consumir soya eh, se puede ver mermada porque no tiene toda la información, entonces están favoreciendo un monocultivo que es igual de dañino o equivalente de dañino a la ganadería. Y, y más encima es transgénico, y si eso va contra su forma de ver, no sé, por el planeta, infórmese para saber qué está comiendo. No sé, en el capítulo de Rotten que vimos hace un año atrás sobre la palta, se sugería la iniciativa de que hicieran una especie de etiquetado, donde así como los cosméticos se rotulan con ausencia de sufrimiento animal y cosas por el estilo, donde se dijera que no esa planta había sido producida con aguas públicas y no con daño a una población o con usurpación de las aguas. Interesante, no creo que aquí prospere, porque, bueno, es el único país donde el agua es privada, pero no creo que prospere porque el ánimo de legislar ante eso es culpar inmediatamente a un grupo productor y no sé si los ánimos del Congreso son eso. Vieron ayer, hubo un reportaje súper, bueno, en CNN, ¿no? Y en Chilevisión puede verse,
de la ley de pesca. Esto es como consecuencia de la condena del senador Orpiz. No sé si alguien sabe al respecto. ¿Algo? No. ¿No? Bueno, los invito a que se informen un poco. La ley de pesca generó cuotas de pesca donde se favorece a la pesca depredadora por arrastre, dando cuotas de, de pesca absolutamente altas a grupos muy específicos. La licitación es cada, no sé si era 10 o 20 años y se podía renovar automáticamente, o sea, ni siquiera había una licitación de que una empresa presentara un mejor plan de proyecto asociado al pago de impuestos o al impacto ambiental, o sea, perpetuo. Y a pesar de que se determinó que Corpesca había pagado, había sobornado a senadores para que votaran a favor de la ley como ellos querían, de hecho sugerían modificaciones, la ley sigue vigente. Y puede ser que suene al plano mucho más legislativo, pero sigue siendo la industria de los alimentos, chicos. La acuicultura se utiliza para la producción de aceite de pescado, que ahora lo venden envasado como alto en omega 3 para que se los den a la guagua, siendo que le pueden dar pescado y listo. Pero bueno, siempre está la alternativa, pues que hay gente que no le gusta el pescado. También se usa para alimentación animal, también se usa para hidrogenarla y generar otro tipo de alimentos. La margarina no sé si se hace de aceite de pescado, pero puede ser cualquier aceite que se hidrogene para generar un cambio en su textura. Eh, la harina de pescado se usa para toda la alimentación animal. Y así podemos seguir nombrando, además de el atún enlatado y un montón de otros alimentos. O sea, la industria de los alimentos es súper potente en Chile, tiene una responsabilidad económica y social súper importante y un impacto medioambiental gigantesco. Entonces, hay que informarse de estas cosas porque ese es el panorama que les va a tocar a ustedes. Pues, con todos estos cambios, la ley de etiquetado, la ley REP, los envases, el impacto ambiental está muy en boga, pero hay un montón de otras malas prácticas como el uso de agua, la producción de palta, que claro, uno habla del agua, el agua, pero eso está relacionado con la producción de palta y por lo tanto de alimentos y a lo mejor no tenemos que comer tanta palta, no sé. Y lo ponen como a competir en el mercado como si fuera un jeans, que también tiene un impacto ambiental horroroso, pero no es lo mismo, no es lo mismo vender un jeans que vender un alimento. Hay gente que no tiene para consumir alimentos. Y ya me fui en la bola, perdón. Es que a veces estas cosas me perturban un poco. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, chiquillos. Ya, la próxima semana vamos a hablar un poco de cómo se estructura la cadena productora de alimentos, hablando desde, no sé, pues la obtención de materias primas hasta la distribución y la llegada al consumidor, para poder entender cómo podemos evitar que un alimento pierda su inocuidad. Recuerden que este ramo se llama Inspección e Inocuidad Alimentaria, y lo que queremos ver es cómo podemos romper esta inocuidad, cómo puede haber un error en la cadena productora y que pueda desencadenar o finalizar en un producto que no sea inocuo, ¿ya? Vamos a ver los tipos de peligros, pero vamos a hablar también de las instituciones asociadas, vamos a hablar del Códex Alimentario, de la FAO. Y tengo al final una foto de la Rosa Ollarse. ¿Saben quién es la Rosa Ollarse? La Rosa Ollarse fue por muchos años la Seremi de la región metropolitana y era la señora que andaba clausurando en carnicerías, restaurantes, moteles, todo ese tipo de cosas. Y ahora, no me acuerdo el nombre, Paula parece que se llama Paula Labra, es la que la reemplazó. Y hubo toda una controversia al principio del año pasado por bueno, no, fue cuando asumió Piñera, sacó a Rosa Ollarse, así casi por un correo, ni siquiera dando explicaciones, ni diciendo por qué, fue muy como humillante para ella y estaba muy afectada. Y puso esta chica, ¿cómo?
Disculpe que la interrumpa. ¿La persona que pusieron es ingeniero comercial o no? Exactamente, eso mismo iba a decir ahora. Y la que pusieron Sí. ahora es ingeniero comercial, y ahí, bueno, ¿para qué les voy a contar cómo está funcionando las cosas ahora? Eh, para que vean la importancia que tiene, bueno, bueno, no quiero hablar de esto grabando.